Muy buenas tardes, amigos de Betel Informa. Ya estamos en contacto desde Chile con Antaris Varela. Ella es una activista pro familia, pro vida, pero sobre todo es presidenta del Partido Conservador Cristiano, que es una nueva alternativa que defiende estos valores que nosotros también protegemos. Le damos la bienvenida a Betel. Muy buenas tardes. Buenas tardes, bendiciones, un saludo a todos los que nos están viendo. Gracias por la invitación. Bueno, Chile se encuentra particularmente, digamos, convulsionada en estos días por todo lo que tiene que ver con el plebiscito, pero también han habido logros de los conservadores y de la gente pro vida y pro familia, que es que la ley o que la currícula o que la ESI no se pueda aplicar en tu país. Antaris, cuéntanos un poco qué es la ESI para empezar, porque tal vez este término no es muy conocido por aquí. Claro, bueno, de hecho, ESI es Educación Sexual Integral y es el nombre con el que se ha aprobado en otros países, tampoco en Chile. Tengo entendido, por ejemplo, en España, en Argentina, y a raíz de ese llamado ESI se le dice coloquialmente ESI acá a este proyecto, que no se llama así formalmente. Acá el nombre es bastante largo, es un refundido de 4 o 5 proyectos que ya estaban con propuestas acerca de la regulación de la educación sexual y que los juntaron todos para darle la forma de ESI, Educación Sexual Integral, que básicamente lo que postula y que viene de afuera, obviamente, es el tema de enseñar educación sexual en todos los ramos, en toda la educación formal. Acá desde prekinder hasta cuarto medio, pero el diputado que leyó el informe señalaba que el informe es como la base del proyecto, señalaba que es una necesidad esta educación sexual desde la cuna hasta la universidad. Hay algo que nosotros vemos que es muy necesario, por ejemplo, aprender a administrar, aprender el tema de finanzas. Eso debería ser transversal, pero acá ponen como prioridad educativa la educación sexual, además con un enfoque de género no sexista, con el tema afectividad, no a conciencia, la relación con las otras personas, el quererse a sí mismo, no, afectividad con enfoque de género. Es decir, todas las orientaciones, todas estas nuevas ideas, todas estas nuevas formas de sexualidad que no están avaladas ni por la ciencia ni por la psicología, la meten en afectividad. Son aberraciones, son la destrucción de la inocencia de los niños, son incluso normalizar lo que es el abuso, porque el autoconocimiento, que era uno de los términos que ahí proponen, hace que el adulto, el profesor, le enseñe a autoconocerse al niño y en muchas formas el autoexplorarse y el autoestimularse públicamente alrededor de, o sea, que los otros se vean entre ellos para que se conozcan y además con la guía de un adulto, es decir, el adulto en la intimidad del niño, eso es altamente riesgoso y de vulnerabilidad y de abuso, no porque el profesor lo haga, sino en este caso ni siquiera pueden alegar objeción de conciencia a los profesores. Entonces, al final es un daño terrible. Aquí los apoderados se levantaron fuertemente, muy preocupados, entendiendo de qué se trataba, porque esto nace de los cristianos. Hay agrupaciones más masivas que no solo tienen cristianos, pero los cristianos, el discernimiento y el estar siempre sabiendo las cosas, los hace atalaya, levantar la voz de alarma, y la ciudadanía entera se levantó contra esto. Entonces se hizo un trabajo de posicionarse frente a las autoridades y decirle la ciudadanía no quiere esto. De manera mediática, con campañas en Twitter, con campañas a los mails de los diputados, a los Messenger, incluso al WhatsApp de los diputados al que se tuvo acceso. Se presentó a través de organizaciones, ya hay muchas agrupaciones de padres y apoderados que han tenido que reaccionar y agruparse frente a cosas que ya han pasado en los colegios. Así que tuvo Es, un gran resultado porque el proyecto se rechazó. Eran 4/7 que se necesitaba para aprobar. Si no estaban esos votos, aunque la mayoría estuviera a favor, no se aprobaba.
Entonces se necesitaban 89 parlamentarios para poder, a favor, para poder aprobar este proyecto. ¿Por qué? Porque justamente chocaba con temas de la Constitución actual, que justamente es la que ha sido tan criticada en este tiempo o puesta en duda. Entonces, la Constitución, como menciona estas libertades de educación y también la libertad de conciencia, chocaba, entonces necesitaba un quórum alto para poder... Prácticamente era como una modificación constitucional, ¿no? No quedaba escrito en la Constitución, pero como las leyes tienen que concordar con la Constitución, tenía ley orgánica constitucional, tenía rango de ley orgánica constitucional, que es una ley en el fondo que interpreta la Constitución. Entonces, por eso necesitaba un quórum mayor. Aquí cada apoderado tiene que levantar la voz como ciudadano y tiene que pedir la educación que quiere para sus hijos. Esa es parte de la libertad personal, pues cada persona tiene derecho a educar a su hijo de acuerdo a su escala de valores. Y en ese sentido, pues yo creo que hay que estar vigilantes, ¿no? Porque van a haber muchos otros intentos, como aquí en el Perú, de manipular la sexualidad de los niños, sobre todo, ¿no? Porque, en fin, cuando hablamos de adultos ya ellos son libres de definir qué es lo que quieren hacer con su vida, pero manipular a la niñez Claro. es realmente muy, muy... No, y aquí quieren desde jardín infantil. es algo maligno, ¿no? Entonces, quería hacerte una pregunta respecto a los últimos movimientos sociales que han habido en Chile, donde se han quemado iglesias católicas, pero también se han vandalizado iglesias evangélicas en algún momento. Y hay un gran temor de parte del pueblo de involucrarse en política, ¿no? Muchos cristianos dicen, no, la política no tiene nada que ver con mi confesión de fe. ¿Tú crees que es momento de que sí haya una relación entre los cristianos y la política? Porque de alguna manera u otra votamos, o sea, somos ciudadanos, entonces, ¿cómo no vamos a involucrarnos en algo de lo que somos parte? ¿Tú qué opinas? Claro que sí. Cuando se enseña la palabra, eh, lo que es del César al César y lo que es de Dios a Dios, está, por lo menos acá en Chile, se mal utiliza diciendo el mundo con el mundo y los cristianos con la iglesia nomás. Entonces, extrañamente se usa ese versículo para decir, por ejemplo, que no hay que votar, que no hay que postularse a cargos públicos, que no hay que involucrarse, cuando en realidad lo que Jesús dijo, paguen los impuestos. Lo que dijo fue, lo que es del ciudadano, cumpla sus deberes ciudadanos, y lo que es deberes cristianos, espirituales, cumpla sus deberes espirituales. En ese versículo justamente es que el Señor nos dice que sí tenemos que involucrarnos porque tenemos una responsabilidad que cumplir, terrenal. La indolencia nos separa de Dios y podemos hacer todas las obras del mundo, podemos ser los mejores creyentes en la iglesia, hacer todas las buenas obras para Dios, pero si no hay misericordia por el perdido, por las atrocidades que ocurren en las ciudades, por estas situaciones que se quieren legislar, entonces el Señor nos mira de lejos. La palabra en Ezequiel capítulo 9 habla de que Ezequiel tuvo una visión en donde el Señor le manda a uno que tenía el estuche de escribano y le dice, marca en la frente a los que gimen y claman delante de mí por las atrocidades que ocurren en la ciudad. No en el templo, no en sus hogares, sino que en la ciudad donde ocurren estas cosas. Y después dice a los verdugos, vayan y maten a todos, pero a los que tienen la marca no los toquen. Entonces vemos que al final la palabra habla mucho acerca de la preocupación de Dios en la sociedad, en un área que está votada. Incluso la palabra de Dios dice que no nos preocupemos lo que vamos a decir porque cuando nos lleven delante de las autoridades. Cuando dice la palabra, no os preocupéis por lo que habréis de decir, porque el Espíritu Santo os dará qué decir en el momento, nosotros lo tomamos para el evangelismo, para misiones, pero ahí está hablando y los llevarán delante de autoridades. Y no os preocupéis lo que diré. O sea, una cosa no quita la otra. Obviamente que cuando vayamos a predicar, vayamos con la palabra y el Señor nos dará palabra de ciencia y muchas otras cosas, pero también está hablando de que la palabra también es para las autoridades. ¿Y quién les predicará? ¿Y cómo creerán si no oyen? ¿Y Así cómo es. irán si no hay quien les predique? Y es más, ¿Y cómo va a haber paz si los pacificadores no gobiernan? todas las constituciones occidentales pues tienen bases en principios bíblicos, ¿no? Sí, Desde Estados Unidos hasta las que rigen acá en Latinoamérica. Entonces es ilógico que creamos que son dos ámbitos separados. Es transversal, ¿no? Todos es, tenemos, todos tenemos
orientaciones políticas, filosóficas, y las nuestras es basadas en la palabra de Dios. Para terminar, ¿qué mensaje le podemos dar a los jóvenes de Latinoamérica que nos escuchan? Porque ya vemos que las protestas tienen un claro sesgo anticristiano, ¿no? O sea, las protestas de izquierda, progresistas, ya no son simplemente para reivindicar derechos laborales o acceso a la salud, a la educación, que es algo que todos necesitamos y que el Estado debería ofrecer en buena calidad a las personas, sobre todo que no tienen recursos. Pero ya van un poco más allá y queman templos. Hemos visto que también promueven besos entre personas del mismo sexo frente a las iglesias, insultan a pastores. Eh, ¿Qué reflexión final podríamos dejar a la juventud que a veces en las universidades es arrastrada por estas ideologías que son buenistas, ¿no? Porque dicen, bueno, vamos a luchar contra la desigualdad, vamos a luchar por los pobres, pero en el fondo hay otras intenciones. ¿Qué mensaje podríamos dejar? Bueno, lo primero es calcular y ver la evidencia, o sea, un tema lógico. Apelo primero a la razón, al raciocinio. Después, obviamente, la espiritualidad, la más profunda, porque dice la palabra, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, todas estas necesidades van a venir por añadidura. Si priorizamos, por ejemplo, la libertad de predicar la palabra antes que la comida va a llegar de añadidura. Pero quiero apelar a la razón, es un cálculo, es una lógica. Las personas que apelan a mejores pensiones, mejores sueldos, mejores derechos y transgreden los derechos que ya tenemos, no están interesados en esos derechos que mencionan. Por ejemplo, quienes hablan de mejores pensiones para el adulto mayor son los mismos acá en las revueltas que han tratado pésimo, no solo en ofensas, sino también en violencia contra los adultos mayores por decirles que está mal lo que hacen. Entonces, si están velando por el adulto mayor, ¿por qué lo perjudican? Estos movimientos violentistas lo que están haciendo es imponer su ideología, obligar incluso al voto. Están amenazando a la gente, vota como yo quiero, o te quemo, o quemo el país, o te hago esto otro. Eso es violencia política, es violencia física y es violencia ideológica. Va en contra de la libertad de conciencia. Entonces es importante para los jóvenes que están escuchando que seamos una nueva generación en donde las cosas se hacen distinto, porque estas revueltas y toda esta cosa que estamos viviendo aquí en el país, política y socialmente, es antigua. Ya se ha puesto en práctica en otros países, ya se había vivido antes acá. Entonces, ¿por qué no hacemos las cosas nuevas? El Señor hace todas las cosas nuevas. Y quienes tenemos fe y quienes podemos hacer un cambio, el cambio más radical es amar al prójimo. El cambio más radical es el servicio público con vocación de servicio, no buscando lo suyo propio. Ese ser servidor buscando el bien del otro, el servir con honestidad, en hacer políticas públicas que busquen el bien del más necesitado. Entonces, en ese aspecto, quienes pueden cambiar las cosas para bien, quienes pueden decir basta a todas estas ideologías que quieren corromper desde pequeños a los niños, destruir la familia, destruir la fe, son los jóvenes que se involucren en la sociedad con un buen ejemplo, dando un buen testimonio, mostrando que las cosas se pueden hacer bien por amor. Correcto. Te agradecemos mucho por tu tiempo, Antaris, y de verdad que es muy, muy gratificante saber que en Chile se ha levantado un grupo de jóvenes y de adultos también con la intención de hacer una sociedad mejor basada en nuestros principios. Así que te agradecemos mucho por tu tiempo y seguramente volveremos a conversar sobre cómo se actualizan pues, los hechos políticos y sociales allá en Chile. Muchas gracias. Bendiciones. Muchas gracias. Estuvo con nosotros la presidenta del Partido Conservador Cristiano de Chile, así que le agradecemos mucho por su tiempo a Antaris Varela y nosotros le invitamos a que continúe con Betel. Permiso.